Qué buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo creo que vamos a pasar una tarde a gusto y que desde luego seguro que vamos a salir más felices de aquí, eso por supuesto. Bueno, quiero agradecer por un lado a la Fundación Genes y Gentes, que decía que ha conseguido recuperar estas aulas del consumidor muy importantes que durante unos años tuvo que dejarse de hacer por problemas económicos. Gracias también, por supuesto, al Gobierno de Aragón y a la Fundación CAI, que nos permiten estar esta tarde aquí. Este acto lo preside el director general de Protección de Usuarios y Consumidores y, por lo tanto, va a ser el primero en intervenir y en tomar la palabra. Él es turolense, es licenciado en Derecho, lleva muchísimos años trabajando en la Administración Autonómica y desde el pasado mes de septiembre es, como les acabo de decir, el director general de Protección de Usuarios y Consumidores. Un trabajo realmente que tiene mucho que hacer. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a él. Muchas gracias. Estamos en non. Muchas gracias, Agrario, y a todos ustedes, porque es una satisfacción que nos reunamos personas para parar un poquito este ambiente que ya nos envuelve de la sociedad de consumo, de un bombardeo publicitario constante acerca de las virtudes que tienen determinados productos, sea una joya o sea un perfume, que nos promete hacernos más resultones, más atractivos, más felices. Un ideario de promoción personal, de promoción social que nos está dando la publicidad. Y esto yo lo venía comprobando conforme avanzaba por las calles, porque quería venir paseando y aún en estas calles que se llaman pacificadas, los mensajes venían por todos los lados y si no, iban en el autobús que se ha cruzado. Y además de esto, por si tuviéramos poco con este mundo, el gran éxito del siglo pasado fue crear otro mundo que está en Internet y en el cual nos metemos en esa red de nudos que a veces nos atrapan, porque en vez de ir de un contacto en otro, lo que hacemos es perder el nuestro y nos va llevando a mensajes sin contrastar, unos más valiosos, unos más científicos, otros menos valiosos, pero ahí nos va entreteniendo y nos va llevando y nos va atrapando. Y además nos ofrece las redes sociales. Y llevamos este aparatito en el bolsillo que dicen las estadísticas que miramos hasta 50 veces al día, por si acaso. Vamos a mirar por si acaso. Hay un nuevo mensaje, hay un nuevo contacto, ha pasado algo en el Twitter. Fijaros que nos importa más qué ha pasado en el Twitter que qué nos pasa a nosotros mismos. Vivimos en esta sociedad que la publicidad y el ambiente consumista nos crea expectativas, porque la gran empresa quiere vender y para vender hace que algunos productos, que algunos bienes se conviertan, sin serlo por supuesto, en necesarios. Y como son necesarios tenemos que satisfacer esa necesidad, porque nos ha prometido la felicidad, la belleza, la juventud, pero vemos que aun comprándolos, aun usando ese caro perfume no lo alcanzamos y tenemos que seguir comprando. Desde luego, quienes venden, quienes llenan nuestro espacio de mensajes publicitarios, saben mucho. Y por eso es importante que seamos conscientes también de que el consumo se ha convertido donde se puede consumir y estamos en uno de esos 15 países, pese a la crisis, con economías más bollantes en el mundo global, que sepamos que el consumo no es el único medio para ser admirado, para ser envidiado o para recuperar la autoestima. Y eso a veces son necesidades que se nos crean y eso a veces pueden ser disfunciones que afecten a nuestra salud. Y en un departamento como el nuestro, en esta faceta de la protección de los consumidores y usuarios, tenemos un encargo como poderes públicos de proteger la salud y la seguridad. Apostar por la salud en el sentido más amplio, que es la propia definición que hace de salud la propia Organización Mundial de la Salud. Esto es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Por eso queremos confiar en dejarnos al menos informar por nuevos mecanismos, por nuevas técnicas que ayuden a pararnos, a buscar la atención plena en cosas que ayuden a encontrar nuestro propio yo, nuestra propia realidad y nuestra propia posición en el mundo. Es un placer estar aquí en este Consumer Encounter, en este encuentro con consumidores que promueve la Fundación Genes y Gentes, un proyecto de divulgación que tiene como objetivo lo que ya estamos cumpliendo, reunir la ciencia, la experiencia y a la sociedad aragonesa,
Si hay alguna silla vacía, le quiero hacer llegar también el saludo, que es la silla del profesor Isaías Zarazaga, profesor de todos, aún en activo, pero si bien no ocupa en este momento la silla, el espíritu fundacional de Genes y Gentes lo ocupa de pleno. Una fundación al servicio de las personas y con indudable proyección social. Muchas gracias por dejarme estar aquí y creo que la conductora del acto nos dará paso a la conferencia del doctor García Campayo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, director general. ¿Cómo ser más feliz cada día? Vaya título, para una conferencia. No tendría que ser difícil ser felices, pero no sabemos por qué no lo conseguimos. Por eso estamos todos aquí, claro. Miren, hemos hecho una sociedad, el problema está en que hemos hecho una sociedad del tener y no del ser. Y lo decía el director general, la publicidad nos bombardea con mensajes de que si compramos este coche seremos más libres, si compramos esta lavadora tendremos más tiempo de ocio, y caemos en la trampa, lo compramos y no somos más felices. Y si no tenemos dinero para comprarlo todavía es peor, porque creemos que ahí está la felicidad y nosotros no podemos alcanzarla. Y entonces se crea la frustración, y sobre todo la gente más joven, que tiene a su alcance tantas cosas, pero no puede acceder a ello. Pero además tenemos una sociedad en la que el estrés es algo permanente. Tenemos estrés absolutamente por todo, no solamente el estrés laboral, estrés porque o no llegamos a final de mes a pagar las facturas, o tenemos un problema serio en casa, o simplemente si salimos a la calle, tenemos la cita con el médico, el autobús va con retraso, nos encontramos un atasco y no llegamos y ya nos empezamos a estresar. Y todo eso empieza a hacernos que nos sintamos mal. Y, por supuesto, lo que comentaba el director general también de las redes sociales, estos aparatos que tienen ustedes todos en el bolso o en el bolsillo son unos aparatos infernales. Para algunas cosas son muy buenas. Yo como periodista le podemos sacar muchísimo jugo a este aparato porque nos permite tener la información ya directa y porque nos permite estar conectados con todo el mundo. Pero es que, efectivamente, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, que nos ha llegado un mensaje, y somos incapaces, cuando oímos ese ruidito del WhatsApp que ha llegado, de no mirarlo, de no esperar 10 minutos a mirarlo más tarde. Y nos crea una especie de ansiedad, porque tenemos que saber de todo, estar al tanto de todo. Y si alguien nos dice, pero no te has enterado de esto, sentimos hasta culpabilidad. ¿Cómo es posible que no me haya enterado de esto? No he prestado demasiada atención, tengo que prestar todavía más atención. Y con todo esto, al final, resulta pues que nos empezamos a sentir un poco tristes, con ansiedad, con temores, y llega la depresión. Al final llega la depresión. ¿Sabían ustedes que la depresión hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de incapacidad? Pero que en el año 2030 va a ser la primera causa. Y que España es el país donde más aumenta la depresión entre las personas de más edad. Hay 3 causas. Una está muy bien, porque cada vez nos hacemos más mayores. Está bien, pero claro, si nos hacemos más mayores, pero mal, pues la segunda causa es el estrés del que les estaba hablando. Y la tercera es el mal uso de los fármacos. Porque, claro, no puedo dormir, tengo la cabeza tan así que no puedo dormir y me tomo una pastilla. Es que tengo demasiada ansiedad y me tomo otra pastilla para relajarme. Y es que estoy como caído y me tomo otra pastilla y al final nos automedicamos. ¿Sabían ustedes también que el 33% de los ingresos hospitalarios se deben precisamente al mal uso de los fármacos? Porque nosotros no sabemos qué nos va a pasar. O, por ejemplo, ¿cuánto paracetamol puedo tomar yo sin que me cause daño? Eso lo sabrá el médico, yo no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, y al final estamos viviendo, pues eso, infelices, no sabemos cómo vivir felices. Ya ha habido algunas personas que de repente han dicho no, es que hay que pararse y hay que mirar hacia nosotros mismos. Y una de esas personas es el doctor Javier García Mayallo, al que seguramente ustedes conocen. Él es psiquiatra, trabaja en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, da también clases en la universidad, es el creador del primer máster en mindfulness, una palabra que, hace 4 años no la conocíamos y de repente ya entra a formar parte de nuestra vida, ¿no? Pues ha creado el primer máster en una universidad española. Es presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, ha escrito libros, artículos, en fin. Bueno, que como yo ya me he enrollado mucho y aquí han venido ustedes a escucharle a él, pues lo vamos a recibir. Antes de eso, por favor, les habrán dado a todos ustedes un papel a la entrada. Es para que ustedes apunten ahí las preguntas que les gustaría hacer al doctor.
Cuando falten más o menos, por favor, eso sí, escriban con letra que se pueda entender, porque luego las tenemos que interpretar, ¿eh? Cuando falten más o menos 10 minutos para que termine la conferencia, las vamos a recoger, ¿eh? Paula, que está atrás, y a lo mejor le ayudo yo, iremos recogiendo esas preguntas, que se las haremos cuando termine su intervención, ¿de acuerdo? Bueno, pues les pido un fuerte aplauso para recibir al doctor, que será más fuerte todavía cuando termine, ¿vale? Cuando quiera, doctor. Bueno, pues buenas tardes. Yo quiero agradecer a la Fundación, a Paula concretamente, al Gobierno de Aragón, a Sagrario, su presencia aquí y, por supuesto, a todos ustedes. Para mí es un gran placer compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema, ¿no? Cómo ser más feliz cada día, un gran desafío, y cómo vivir plenamente y consumir bienestar. Vamos a hablar brevemente de estos temas, ¿no? De la salud mental y de las conductas adictivas, es decir, cómo el consumo puede convertirse en adictivo. Intentaremos entender también cómo funciona nuestra mente, ¿no? Modo ser, modo hacer, qué hace que estemos en un modo o en otro. En este contexto hablaremos de mindfulness, qué es y para qué nos puede servir, y sobre todo desde una perspectiva social, porque yo creo que la charla de hoy, aparte de aspectos más individuales, lo que es una reflexión social importante. ¿Qué implicaciones tiene mindfulness no solo a nivel personal, sino a nivel de toda nuestra sociedad? Con algunas conclusiones y un cierre final. ¿Cómo está la salud mental en el mundo actual? Pues ya nos hacemos una idea, ¿no?, de que la cosa es manifiestamente mejorable. Se sabe que 1/3 aproximadamente de la población sufrirá algún trastorno psiquiátrico a lo largo de la vida. La mayor parte, una depresión, un 25%. Imagínense que una de cada 4 personas de las que estamos aquí tendrá a lo largo de la vida una depresión y una de cada 3 algún tipo de trastorno psiquiátrico. De hecho, los expertos dicen que existe lo que se denomina un efecto cohorte, es decir, que cada nueva generación tiene más patología psiquiátrica que las anteriores, un fenómeno que es llamativo y que no depende solo de que se diagnostique mejor. Los motivos son muy complejos, pero por simplificar, uno de los principales parece ser que son las expectativas, ¿no? Todos conocemos que nuestros padres, nuestros abuelos, la visión que tenían del mundo era mucho más objetiva. Es decir, que ellos sabían que al mundo se venía básicamente a sufrir. Y si no sufrían, de alguna manera, eso que se llevaban, ¿no? Todos los que hemos tenido abuelos, hemos mamado esa filosofía. Afortunadamente, las condiciones de vida han mejorado mucho, pero las expectativas se han disparado. Y de alguna manera lo que transmitimos a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, es que se podría llegar casi a evitar el sufrimiento. Y entonces los padres protegemos en demasía a nuestros hijos y las expectativas que tienen a veces es de que nunca van a sufrir y que si hay algún sufrimiento, algo que vaya mal, es porque alguien está haciendo mal las cosas. Esa idea es parte del sufrimiento, de por qué estamos con mayores tasas de malestar psicológico en cada nueva generación. Tanto es así que a nivel de gobiernos, a nivel de sistemas sanitarios, se habla de que existe una epidemia de mala salud mental. Y los gobiernos, los estados, se están planteando cómo se puede hacer frente a esto. Se están desarrollando herramientas que algunas habrán oído, como las psicoterapias por ordenador, por ejemplo, porque se da por hecho que los sistemas sanitarios no van a poder dar apoyo psicológico a tanta gente, no va a haber tantos profesionales como para poder dar esa cobertura, y también lo que se plantea son métodos para que el propio individuo sea su propio cuidador, su propia fuente de buena salud mental. En ese contexto es donde entraría mindfulness y otras técnicas. La Organización Mundial de la Salud lo que prevé es que para el año 2020, 2030, de las 10 enfermedades que mayor malestar, discapacidad o como lo quieran llamar, es decir, que mayor sufrimiento produzcan a la población, ven que 5 de ellas, las que están en rojo, son psiquiátricas. La depresión a la cabeza, pero hay otras como abuso de alcohol, trastorno bipolar, esquizofrenia, etc. Es decir, la salud de la población tendrá que ver sobre todo con la salud mental de la población. Pero
Aún habría otro aspecto que, en general, los psicólogos y psiquiatras no hemos desarrollado demasiado hasta los últimos 20 años, que es el concepto de bienestar psicológico. Los profesionales de la salud mental somos expertos en el malestar psicológico, en la enfermedad, en cómo manejarla, etc. Y, por defecto, pensábamos que el bienestar es justo lo contrario del malestar. Pero no es exactamente así. En los últimos 20 años, a partir del desarrollo de la psicología positiva, lo que se descubre es que las causas de la patología psiquiátrica, de la depresión, de la ansiedad, al contrario, no son las causas del bienestar psicológico, que son causas diferentes, que no son dos continuos, son independientes. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo una depresión, tomo un antidepresivo y en el 70% de los casos voy a mejorar. Pero no tengo una depresión, estoy sano, pero no soy feliz, no tengo bienestar psicológico, tomo un antidepresivo y no me va a servir absolutamente para nada, porque son temas independientes. Entonces, fíjense que un tercio de la población va a tener alguna patología psiquiátrica, como ya hemos dicho, los otros 2/3 no, pero de ellos la mitad se sabe que no va a tener bienestar psicológico, que no va a ser feliz, ¿no? Entonces, no basta con solo no tener enfermedad, sino que lo que queremos es potenciar el bienestar psicológico de la población, que la gente sea feliz y considere que lleva una vida que vale la pena. Solo un tercio de la población en este momento está obteniendo eso. De nuevo, por esto son tan importantes técnicas como mindfulness u otras psicoterapias. ¿Qué pasa con una sociedad de consumo tan exacerbado como es la nuestra? Que el consumo pasa a ser compulsivo. No se consume para disfrutar, no se consume para realmente compartir o cubrir las necesidades, sino que se está cubriendo otra cosa que está más allá del propio consumo, ¿no? Si vamos a alcohol y sustancias, el 16% de la población se considera que tiene un consumo de alcohol excesivo, más del 1% consumo de drogas habitual, por ejemplo, cannabis, que es una auténtica epidemia en nuestra gente joven, en todos los países occidentales. Es un porcentaje de muertes, de enfermedades. Por ejemplo, el tabaco sería la principal causa de muerte evitable. Es decir, un consumo excesivo de alcohol y sustancias que el alcohol tomado de forma racional es algo perfectamente positivo, ¿no? Con el consumo de fármacos, ya se ha comentado, Sagrario lo decía, evidentemente son imprescindibles para nuestro bienestar físico y psicológico, pero en este momento hay un consumo excesivo. Más del 10% de la población consume tranquilizantes de forma crónica y más de un 20% analgésicos de forma crónica, seguramente muy por encima de lo que sería recomendable, de lo que aconsejarían sus médicos. En una buena parte han perdido su función terapéutica. Al estar siendo utilizados de forma sistemática, ya no hay una relación entre la necesidad y el uso. Simplemente hay un abuso, un exceso. ¿Qué hablaríamos del tema de la comida, de la obesidad? Somos una sociedad realmente contradictoria. Por desgracia, 1.000 millones de personas pasan hambre aproximadamente, 1 de cada 7, 1 de cada 8 del total de la población, pero en los países desarrollados como este, más de la mitad de la población, en algunos países más, Estados Unidos, México, tenemos a una compañera mexicana aquí, se habla del 70% más que tienen o sobrepeso u obesidad. Fíjense que esta es una de las principales causas también evitables de enfermedades. Acorta la esperanza de vida por diferentes razones, etcétera. Sería la segunda causa de mortalidad evitable. Han comentado también desde el Gobierno de Aragón, ¿verdad?, el tema de la adicción tecnológica, que es otra de las epidemias actuales. Se habla, y estas son cifras realmente conservadoras, pero son las que se manejan, que el 6% de la población es adicta a Internet. Se considera adicta cuando uno está más de 3 horas usando Internet para usos que no son estrictamente profesionales. Imagínense, este es un punto de corte que podría haber otros, pero simplemente para orientarnos. Más de 3 horas utilizando algo no para uso profesional. Y el segundo dato es aún más impresionante. La mitad de los que estamos aquí, si nos quedásemos en un momento dado sin móvil, sin batería, etcétera, experimentaríamos ansiedad. Esto se llama la nomofobia, es decir, no móvil, la fobia a no tener el móvil funcionando. Imagínense hasta dónde hemos llegado. ¿Cómo ha pasado esto? Yo creo que una reflexión importante es cómo hemos llegado hasta aquí.
tras miles de años de evolución, tras 7.000 años o más de cultura, habría que hacer una reflexión sobre cómo funciona nuestra mente, ¿no? Este es un cuadro clásico del Bosco, La piedra de la locura, que representa la idea que se tenía en la Edad Media, que cualquier enfermedad psicológica era una piedra, un objeto que estaba dentro de la cabeza, que si lo conseguías extirpar, curaría al individuo. Hoy en día, con el desarrollo de la neurociencia, conocemos muy a fondo cómo funciona el cerebro. En los últimos 20 o 30 años prácticamente podemos saber con bastante perfección cuáles son las áreas relacionadas con casi todo. Fíjense hasta qué punto que si ustedes están soñando, simplemente con la activación de las diferentes áreas en la resonancia magnética funcional, un neurocientífico puede saber qué están soñando, al 60% de seguridad. O sea, que tengan cuidado la próxima vez que estén soñando, no haya una resonancia magnética por ahí, que se van a enterar de todo lo que están pensando. Al 60% en este momento. Una de las cosas que llamó la atención de los neurocientíficos es lo que se llama la paradoja del funcionamiento cerebral. Ya se sabía que el cerebro consume el 20-25% aproximadamente del oxígeno y del riego sanguíneo, porque es un órgano muy complejo y cuando hace actividades, pues como un problema de matemáticas, está perfectamente justificado tan elevado consumo. Pero lo que llamó la atención a los neurocientíficos en estos últimos 20 o 30 años, con el desarrollo de las pruebas de neuroimagen, es que cuando no hacemos nada, apenas bajaba el consumo de oxígeno y de sangre. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Les invito a que hagamos el ejercicio. Cierren los ojos. Vamos hasta 30 segundos. Tranquilos, no va a ser agotador. Y solo les pido que no hagan nada. Pero nada, ¿eh? Si ya se han cansado de no hacer nada, ya pueden abrirlos. ¿Qué han hecho? ¿Alguien quiere contestar? ¿Han conseguido no hacer nada? Pensar, ¿no? Es prácticamente imposible. Esto es lo que descubrieron, ¿no?, los neurocientíficos, que cuando no hacemos nada, el cerebro no puede estar sin hacer nada. Dispara lo que se llama el DMN, la red cerebral que funciona por defecto, ¿no?, el Default Mode Network. Hay una red cerebral que funciona por defecto porque el cerebro no puede no hacer nada. Y en el caso de la mayor parte de nosotros, que no estamos entrenados, esa activación consiste en una estimulación del lóbulo frontal y el desarrollo de pensamientos autobiográficos. En ese tiempo, lo que hace el cerebro es desarrollar la conciencia del yo, es decir, intentar interpretar todo lo que está pasando, planificar hacia futuro y evaluar hacia pasado, pasado-futuro, y plantearse objetivos. Me imagino que esto es lo que han hecho. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hizo mi pareja, mi marido, mi hijo? Tal, ¿qué haré? ¿Qué tal? Este es el rollo continuo que mantenemos por defecto cuando no hacemos nada. ¿Y saben cuánto tiempo estamos sin hacer nada? Sin hacer nada concreto, No se me ofendan. El 85% del tiempo, el cerebro no tiene una tarea concreta, ¿no? Si estoy estudiando matemáticas, pues estoy estudiando, pero la mayor parte del tiempo estoy paseando, estoy cocinando, estoy hablando con alguien, escuchando. No hago una tarea concreta y se dispara eso. Lo que llamó la atención de los neurocientíficos es que las personas que tenían experiencia en meditación, mindfulness o lo que sea, no pasaba eso. Cuando el cerebro no hace nada, lo que se disparaba no era el lóbulo frontal y empezaban a pensar compulsivamente, lo que en psicología llamamos diálogo interno, sino que se activaban áreas paritotemporales y el individuo simplemente siente el contacto de los pies con el suelo, siente el contacto de la piel con la ropa, siente. Ya ven que es completamente diferente, no está pensando y elucubrando. Con lo cual, lo que se llegó es a la conclusión de que nuestra mente tiene dos formas de funcionar, a lo que los orientales, ¿verdad?, las tradiciones orientales sabían hace millones de años. Pero modo hacer y modo ser. Y yo les invito a que paremos un momento aquí, porque estas son nuestras opciones. El modo hacer somos todos expertos, pero vamos a revisarlo. El modo ser es algo que seguramente es bastante más desconocido. Lo que estamos haciendo, por eso se llama modo hacer, es continuamente juzgar, diferenciar, elaborar, pensar. Es un proceso muy conceptual. Estamos continuamente comparando, pensando, planificando. Nos creemos que nuestros pensamientos son reales. Quiero decir que confundimos la realidad con nuestro pensamiento,
pero no es lo mismo. Les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes no me han visto, no me conocían anteriormente. ¿Cuánto han tardado en hacerme la ficha, en hacer el Lo hacemos con todos, no me siento especialmente ofendido. Es decir, ¿cuánto tardamos? Los estudios dicen que 30 segundos de media. 30 segundos, No me conocen de nada, en 30 segundos han hecho la ficha, bueno, pues cae majete, o lo que sea. Eso que nosotros hemos pensado, lo confundimos con la realidad, porque a partir de ahí ya hacemos el estereotipo y van a ver que los seres humanos no pensamos. No. Buscamos razones para seguir pensando lo que ya pensábamos. Es decir, que si ya les he caído mal de principio, va a decir, sí, diga lo que diga, si ya se le veía que este tío... Y si les he caído bien, diga lo que diga, van a decir, sí, se le veía que era majete. Eso es lo que hacemos, ¿no? Confundir la realidad con nuestros pensamientos. Estamos siempre pensando en el pasado o en el futuro, continuamente estamos evitando lo que no nos gusta, y ese es nuestro motor principal en la vida, ¿no? Hacer lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta, y todo esto de una forma muy automática. Pero fíjense que hay otra forma de estar en el mundo. Nuestra mente tiene otra forma de estar, que le llamamos el modo ser, que se activa con prácticas como la meditación, mindfulness, etcétera, que es aceptar lo que está pasando en este momento. No estoy buscando que la realidad sea de otra manera, sino que estoy aquí y por el hecho de tener toda la atención plenamente ahí, estoy bien. Puedo estar con la experiencia directa, no estoy etiquetando continuamente o pensando. Si aparece algún pensamiento, que van a aparecer, me doy cuenta de que es un pensamiento, pero de que no es la realidad. Y estoy básicamente aquí y ahora, en el momento presente, aquí y ahora. Con apertura. Es decir, no etiqueto las cosas como que me gustan, no me gustan o me son indiferentes, sino que acepto la realidad de lo que está pasando. Y esto, inicialmente hay que hacerlo de forma intencional, esto es lo que llamamos mindfulness, pero con el tiempo aparece de forma automática. Es decir, con el tiempo podemos llegar a pasar de este modo hacer, que es el habitual, a este modo ser, que es una nueva experiencia que les va a parecer muy interesante si llegan a experimentarla. Esta sería la forma de funcionar. Repartimos, si quieres, las uvas, Paula. Por eso nuestro pensamiento occidental, que está basado en el modo hacer, es así. Fíjense, les van a repartir un par de uvas, un par de pasas, porque me ha dicho Paula que no han merendado adecuadamente. Pues fíjense que este es un día normal de un occidental. Ir corriendo a toda pastilla, a lo que sea. ¿Quién podría estar sin reloj? No, eso no hay estudios. Hay estudios de fobia a estar sin móvil, pero de fobia a estar sin reloj yo creo que saldría todavía más ansiedad, porque no llegamos puntuales a donde sea. Pero no estamos atentos al proceso, estamos solo atentos a lo que pasará después. La comida. ¿Quién es capaz de comer solo comiendo? Normalmente estamos comiendo viendo la tele, con el ordenador, hablando con alguien, pero como no estamos atentos a las percepciones corporales, no nos damos cuenta de cuando estamos llenos, de cuando estamos satisfechos. ¿Cuál es la consecuencia? Que comemos hasta que se acaba la comida en el plato. Yo casi no conozco gente que deje comida en el plato a mitad, sino que están continuamente comiendo. Rompemos cosas, las tiramos, tenemos accidentes, siempre por estar pensando en otra cosa. No somos capaces de sentir nuestras sensaciones físicas. Las contracturas surgen por eso, el malestar general surge por eso. Estamos continuamente hablando con nosotros mismos, y sobre todo juzgamos todo lo que ocurre en tres categorías. El mundo lo hemos dividido en tres categorías: lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos es indiferente. Y toda la vida estamos persiguiendo lo que nos gusta y huyendo de lo que no nos gusta. Y este es un proceso agotador. Con las personas hacemos lo mismo. Los amigos en general, los enemigos en general y los indiferentes, que es la gran mayoría de la población. Es decir, todo está etiquetado. ¿Qué hacemos habitualmente? Cuando estamos trabajando pensamos en a ver si acabamos de trabajar, ¿no? Y todo lo que haremos el fin de semana. Y cuando estamos en el fin de semana, pues estamos pensando en todo lo que nos queda por trabajar, que a ver cuándo lo retomamos. Es decir, nunca estamos donde estamos. Yo siempre comento que este modo hacer nos lleva a que el descanso sea casi como un trabajo. Yo, algunos de mis amigos, cuando me cuentan las vacaciones, me parecen terribles, porque
han visitado 5 países, han leído 6 libros, han subido 7 montañas, ¿no? Digo, pero tendrás que tomarte unas vacaciones para descansar de eso, ¿no? Pero no podemos evitarlo, porque seguimos con el mismo modelo de conseguir cosas, de hacer cosas, incluso cuando estamos en un periodo que es de no hacer nada, ¿no? Que por definición la vacación sería descansar. Es decir, estamos siempre en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Nuestro cuerpo sí está en el presente porque no queda más remedio, pero los pensamientos están en el pasado, y en el pasado ustedes saben que lo que está es la tristeza, la depresión, porque uno compara lo que tiene ahora con lo que tenía en tiempos, con lo que ha perdido. Y en el futuro lo que suele estar es la ansiedad, porque uno piensa en lo que puede perder en el futuro. Perderé mi trabajo, perderé una pareja, perderé lo que sea, ¿no? Solo en el presente está la felicidad, ¿eh? Esta forma de funcionar, modo hacer, típico occidental, es muy diferente del modo ser, más tradicional oriental clásico, ¿eh? Ahora si vamos a Hong Kong o vamos a Pekín no vamos a encontrar ningún residuo de esta forma de pensar, ¿eh? Pero el pensamiento oriental tradicional era que la felicidad y el sufrimiento están en la mente, están dentro de nosotros, no están fuera, no hay que buscarlos, ya están, ¿eh? Y si no puedes ser feliz aquí y ahora, no vamos a poder serlo nunca, porque siempre habremos perdido cosas comparado con el pasado y siempre podremos perder cosas si nos miramos en el futuro. Es decir, que ven que la diferencia entre el pensamiento occidental y oriental, entre el modo hacer y el ser, sería este. Nosotros hemos aprendido a fuego que la felicidad está fuera de nosotros. El consumir forma parte de esa filosofía. Seremos felices, ¿no? Como comentaba nuestro director, si tienes tal cosa, tienes tal coche, tienes tal casa, si tienes cosas de fuera, ¿no? Por lo tanto, uno está siempre planteándose el futuro, cuando tenga estas cosas, seré feliz, y el presente es una especie de campo de batalla para intentar conseguir lo que todavía nos falta para ser felices. Ese sería el modo hacer estándar, ¿no? Estamos siempre pensando en conseguir cosas que nos hagan felices. Pero todos tenemos la experiencia de que el mundo no funciona así, ¿no? Cuando éramos más jóvenes pensábamos, bueno, pues cuando acabe la carrera o tenga un trabajo, seré feliz. Cuando tienes el trabajo, pues claro, tiene que ser estable. Cuando tienes el trabajo estable, ya, pero hombre, tendría que ser una pareja. Cuando tienes la pareja, no, hombre, pero hijos, no, pero es que un piso, no, pero es que siempre hay algo que se supone que te dará la felicidad en el futuro, pero que cuando lo consigues tienes que buscar otra cosa porque descubres que ahí no está, ¿no? La visión oriental es que la felicidad está dentro de nosotros, no fuera. Lo que hay que hacer es conocerse, ¿eh? Poder sentir, poder estar y no pensar que fuera va a venir algo o alguien que nos haga feliz. Ahí estarían todas las relaciones de dependencia interpersonales, que es otro mundo también interminable, ¿no? La mente está siempre aquí y ahora, ¿eh? Porque aquí y ahora está la felicidad, y la visión con lo que está pasando en este momento sería la aceptación. Es decir, lo que está pasando está bien, yo puedo aceptarlo, ¿eh? Eso no quiere decir que no luche para cambiar cosas en el futuro, pero lo que está ocurriendo ahora en este momento yo no lo puedo cambiar, no tiene sentido pelearme con ello, ¿eh? Por eso mindfulness sería de alguna forma un intento de integrar la psicología oriental en Occidente, ¿eh? Vamos a hacer el ejercicio del agua pasa. Tienen 2 pasas, ¿verdad? ¿Tienen 2? ¿No se las han comido todavía? Esto es muy frecuente, ¿no? Vamos a coger la primera. Vamos a coger la primera, si les parece, y nos la vamos a comer como la comemos habitualmente, ¿eh? Sin más. Mucha gente me dice, hombre, pero es que yo habitualmente no como una pasa solo. Las como de 3 en 3, de 4 en 4. No me llega al diente. Si la han comido, esperamos un poquito, ya sé que la están comiendo más lento de lo habitual, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a terminar de comerla. Vale. Vamos a por la segunda pasa, ¿eh? La segunda pasa pueden ponerla encima de la palma. Esto no es una pasa, ¿eh? Esto es un fruto exótico que les han traído de un país que jamás visitarán, que nunca podrán volver a comerlo y vale más de 1.000 euros en el mercado, ¿eh? Ya lo ven de otra manera. Vamos a experimentarlo, ¿eh? Fíjense que lo que hacemos habitualmente es poner la etiqueta pasa y enseguida aparecen todas nuestras historias relacionadas con este fruto. Me gusta, no me gusta, me lo comí, me siento mal, etc. No, esto no es una pasa. Esto es un fruto que jamás hemos comido. Es como si fuese la primera vez. Vamos a verlo y podemos ver ese color marronáceo, violáceo.
esa forma esférica, achatada, esa superficie rugosa. Podemos cogerlo con las yemas de los dedos, una de las zonas más sensibles, y podemos tocarlo y vamos a notar esa sensación de que está pegajoso, de que está rugoso en la superficie, de que es blando, de que se deforma. Vamos a cerrar los ojos y nos lo llevamos a la nariz y podemos sentir el olor, un olor a quizás frutos del bosque, quizás madera, ustedes pueden definirlo, quizás azúcar, diferentes sensaciones. Podemos cogerlo ahora y acercarlo a los labios, sentir ese contacto de los labios con el fruto. Los labios son muy sensibles y pueden también percibir esa rugosidad, esa sensación de pegajoso, etc. Y muy suavemente vamos a depositar la pasa, sin morderla, en la boca. La lengua, que también es muy sensible, nos permite percibir esa sensación rugosa, esa sensación blanda, deformable. No mordemos, todavía. Pero como la saliva ya entra en contacto con el fruto, empezamos a percibir sabores, dulces, frutos del bosque, etc. Les pido que hagan un único mordisco en la mitad del fruto, uno solo. Nada más, y con eso es un raudal de sensaciones los que aparecen, en nuestro interior. Podemos notar esos sabores, de nuevo frutos del bosque, azúcar, etc. Y podemos notar también las características del fruto. Es rugoso por fuera, pero la zona que ha sido separada con los dientes es absolutamente lisa. Podemos notar esas diferencias de consistencia, de sensación. Muy lentamente podemos ir mordiendo y poco a poco las partículas del fruto van a ir disolviéndose en la saliva, con lo cual vamos a sentir todo el sabor y poco a poco va mezclándose y penetrando todo ese sabor. Al ritmo que queramos podemos ir tragando saliva y podríamos llegar a percibir cómo esas pequeñas partículas disueltas en la saliva se desplazan por todo el tubo digestivo. Nos podemos quedar unos segundos tragando lentamente, no tenemos prisa, estamos en modo ser. No hay ningún objetivo especial, simplemente estamos experimentando esto. Poco a poco van tragándose todos los restos de saliva y todas las partículas del fruto. Seguimos con los ojos cerrados, hasta que prácticamente ya no haya nada en la boca. Y se dan cuenta de que aunque no haya nada, sigue habiendo un posgusto, un sabor residual por el fruto que se ha mantenido un tiempo en la boca. Fíjense que esto es una auténtica maravilla, porque para que este fruto se haya desarrollado ha hecho falta la tierra donde ha crecido, la planta que le ha hecho crecer, ha hecho falta el sol para madurarlo, ha hecho falta el agua, ha hecho falta el viento para polinizarlo. Es decir, que para que este fruto esté aquí, ha hecho falta la intervención de todos los elementos naturales de todo el planeta. Pero también ha hecho falta el concurso de mucha gente. No solamente la persona que nos ha vendido el fruto en la tienda, el transportista que lo ha traído desde el lugar de producción, el agricultor que lo ha desarrollado, o las personas que han elaborado los abonos u otros productos necesarios para su fabricación, sino que ha hecho falta la sabiduría de toda la humanidad, el conocimiento de la agricultura durante más de 7.000 años, para que este fruto esté aquí hoy con nosotros. Es un auténtico milagro. Cada acción que hacemos, cada objeto que tocamos o con el que entramos en contacto, es un auténtico milagro. Pero vamos demasiado deprisa para poder darnos cuenta, porque estamos continuamente hablando con nosotros de otros temas. Nos quedamos unos segundos ahí y cuando quieran podemos abrir los ojos y volver. Ven que las dos pasas son iguales, pero ha sido igual la experiencia de una y otra. Esta es la diferencia entre una pasa normal,
el modo hacer, lo que hacemos habitualmente, y el modo mindfulness, ¿no? El ser. Estar aquí y poder sentir cada experiencia como si fuese única. Pues nosotros estamos aquí ahora y esto jamás volverá a ocurrir. Podrán estar en otras charlas, incluso nosotros podremos vernos, ustedes podrán ver a estas otras personas, pero este momento actual es único. Jamás volverá a ocurrir. El poder darnos cuenta de que cada momento de nuestra vida es único y esa experiencia que estamos sintiendo es absolutamente única, forma parte de mindfulness, ¿no? Forma parte de la felicidad, porque es darse cuenta de la grandiosidad, de la rareza de nuestra vida. Esto sería mindfulness, ¿no? En psicología lo definimos como tomar conciencia, estar atento, porque fíjense que la atención es lo que crea el mundo. Yo estoy viéndoles a todos, pero si enfoco mi atención sobre solo una persona, creo el mundo. Esto es lo que hacemos nosotros continuamente. Una persona hipocondríaca crea su mundo hipocondríaco porque centra su atención en síntomas somáticos y en la preocupación por los síntomas somáticos. Una persona pesimista, con más tendencia a la depresión, crea el mundo porque centra su atención en pensamientos y emociones negativas. Una persona optimista, que tiene bienestar psicológico, felicidad, crea el mundo porque su atención la centra principalmente en emociones y atenciones y sensaciones positivas. Nosotros creamos el mundo. Mindfulness sería la capacidad de desarrollar la atención de forma suficiente que nos permita poner la atención donde queramos. La ponemos en el momento presente, no en el pasado o en el futuro, porque, como les decía, en el presente es donde está la felicidad, y con aceptación, sin etiquetar como me gusta o no me gusta, que es lo que pone en marcha todo el mecanismo de querer cambiar lo que no me gusta y entrar en modo hacer, ¿no? Imagínense lo que sería una vida con mucha más aceptación. La mayor parte de nuestros pensamientos desaparecerían, porque están todos relacionados con intentar cambiar lo que tenemos delante, ¿no? Y esta sensación, este estado de la mente de atención plena puede entrenarse. Mindfulness no es dejar la mente en blanco. Es posible que hagamos un pequeño ejercicio de mindfulness de 2 o 3 minutos, simplemente porque vean de qué va. No es dejar la mente en blanco, los pensamientos van a estar siempre allí. La diferencia es que uno puede darse cuenta de que los pensamientos aparecen, o las emociones, y que uno no es sus pensamientos. Nosotros no somos nuestros pensamientos, somos el que observa los pensamientos y emociones. Pero tenemos la libertad de no quedarnos atrapados por ellos. Lógicamente, esto requiere un cierto entrenamiento. No es buscar la iluminación, no es apartarse de la vida, no es escapar del dolor. Vamos a tener un cierto nivel de sufrimiento porque es consustancial a la naturaleza humana. Todos vamos a envejecer, todos vamos a enfermar, todos vamos a morir y ver morir a personas queridas. Pero la forma de hacerlo con aceptación, sin lucha, sin resistencia, hace que aumente el bienestar psicológico. No suprimir las emociones, vamos a seguir teniendo emociones, pero no nos vamos a quedar atrapados por ellas. No vamos a estar continuamente rumiando un problema que hemos tenido, una discusión que hemos tenido, sino que intentaremos ponerle solución o no, pero cuando se pase ese momento estaremos a la siguiente actividad que estemos haciendo. ¿Cuáles son las consecuencias individuales? Y luego veremos las sociales, ¿no?, de la práctica de mindfulness. Les comentaba que mindfulness es atención, pero sobre todo atención con el cuerpo. El cuerpo es la clave de todos los procesos, porque la mente solo tiene 2 opciones, o estar pensando o estar sintiendo, y se inhiben recíprocamente. Lo que hacemos con mindfulness, con cualquier otro tipo de meditación, es entrenarse a pasar voluntariamente del modo hacer al modo ser, del modo pensar continuamente al modo sentir, generando nuestra atención. Por tanto, podemos sentir en todo momento lo que necesita nuestro cuerpo. Si necesita ejercicio, lo hacemos. Consumimos deporte, ejercicio, de una forma sana, pero no con vigorexia, no con otras funciones diferentes a lo que es el deporte, a lo que es el propio bienestar. Si necesitamos descanso, lo hacemos. No estamos continuamente trabajando, no nos convertimos en adictos al trabajo. Tenemos una postura adecuada, porque sentimos la postura, sentimos el cuerpo en todo momento y lo cuidamos. O podemos disfrutar de los estímulos sensoriales, de todos los estímulos sensoriales, desde la música hasta cualquier otro estímulo. Vamos a hacer
en este momento un pequeño intermedio. Vamos a hacer una práctica muy cortita de mindfulness, si les parece. Yo bajaría un poquito la luz, si es posible, si no es posible nada. Habría dos aspectos, lo que hacemos con el cuerpo y lo que hacemos con la mente. El cuerpo es muy sencillo, me pongo lateral. Simplemente las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. La espalda recta, pero de forma cómoda, sin tensión. Podemos apoyar las manos en las piernas. Y cerramos los ojos. Una vez con el cuerpo en esta postura, que se van a dar cuenta que la simple adquisición de la postura cambia la mente. El cuerpo cambia la mente. Es una postura estable, es una postura tranquila, que da paz, que da ese sosiego, que da estabilidad. En esta postura, lo que vamos a hacer es entrenar la atención, como les comentaba. Vamos a poner la atención, vamos a hacer mindfulness en la respiración, la atención la ponemos en la respiración. Vamos a buscar un sitio, en la nariz, o quizás en el abdomen o en el pecho, donde sintamos la respiración, donde con el cuerpo sintamos que el aire está pasando por ahí. La respiración no se sigue por el tubo respiratorio, sino que simplemente uno pone la atención en un punto, por ejemplo, las fosas nasales, o un poco por encima del abdomen, o en el pecho, y ahí sentimos la respiración. En cuanto pongamos ahí la respiración, que no es una tarea específica aparentemente, la mente va a hacer lo que sabe, que es pensar, porque por defecto es lo que hace sistemáticamente. No pasa nada. Ya les decía que no es poner la mente en blanco. Yo intento mantener la atención ahí, en las fosas nasales, y cuando aparezca un pensamiento, me doy cuenta de que aparece y de que se me ha llevado la atención a ese pensamiento, y amablemente, sin enfadarme conmigo ni con el mundo, vuelvo la atención a las fosas nasales o al punto donde esté sintiendo la respiración. Eso es todo. Pongo la atención ahí y cuando aparezca un pensamiento o una emoción, que va a ser continuo, ahora al principio, me doy cuenta y vuelvo. Una y otra vez. Da igual que haya 5 o 5.000 pensamientos. Al quitar la atención del pensamiento, lo que descubro, le llamamos a esto metacognición en psicología, es que yo puedo ser libre de quedarme atrapado en el pensamiento, que es lo que ocurre habitualmente, o de dejarlo pasar y poner la atención en la respiración, en el cuerpo o donde quiera. Pueden sentir el cuerpo, pueden sentir las plantas de los pies en el suelo, la postura. Y la respiración. La respiración se considera el punto intermedio entre Oriente y Occidente, porque fíjense que la respiración es voluntaria e involuntaria. Vamos a intentar forzarla, enlentecerla, porque es lo que sabemos hacer, forzar el entorno. Pero aquí lo que queremos con mindfulness es simplemente observarla, no forzarla. Aprendemos a relacionarnos con nosotros y con el mundo de una perspectiva de observador, sin intentar cambiarlo todo. Porque el mundo está bien como está. La naturaleza está bien como está. Nosotros estamos bien como estamos. Fíjense que no queremos conseguir nada. Ni obtener nada. Solamente estar con nosotros mismos.
Si la mente se va con algún pensamiento, nos damos cuenta de que se ha ido y amablemente volvemos a la respiración. La respiración nos conecta con nuestro cuerpo, nos conecta con la tierra. Con el tiempo cada vez hay menos pensamientos y cada vez hay mayor conexión con nuestras sensaciones corporales. Poco a poco podemos ir volviendo al cuerpo y moviendo brazos y piernas, abriendo los ojos y volviendo a la habitación. Esto es mindfulness. Es sencillo y consiste básicamente en cambiar el modo hacer al modo ser, como ven. Poder dejar de pensar continuamente, centrar la atención en el cuerpo, en este caso en la respiración, y si ustedes llevan la atención al cuerpo, se desconecta la mente, se resetea, deja de estar pensando continuamente. Habrán tenido simplemente un pequeño atisbo, pero este es el tema. Esto es entrenable, es un estado de la mente descrito en todas las culturas, en todas las tradiciones, no procede de Oriente. La única diferencia es que Oriente ha manualizado, ha estructurado mejor la forma de desarrollarlo, pero está descrita en todas las culturas, en todos los países. Fíjense que con esta capacidad de poder estar conectados con nosotros mismos, el cuerpo lo vamos a sentir más. Y en vez de consumir compulsivamente, vamos a darle al cuerpo lo que necesita en todos los sentidos. Ya sea descanso, ya sea ejercicio, ya sea postura, ya sea estímulos sensoriales, ya sea comida. Comer es un rito en todas las tradiciones, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos perdido ya el contacto de lo que es el comer. Si percibimos lo que necesita el cuerpo, vamos a comer mucho menos, porque comemos simplemente por inercia, porque estamos pensando en otra cosa, pero vamos a sentir las sensaciones de un modo mucho más intenso. Cualquier cosa que comamos, es lo que nos dice la gente cuando practica mindfulness, la va a experimentar a fondo, va a poder descubrir la cantidad de sabores que nos perdemos continuamente, la cantidad de texturas, de aspectos finos, lo que les habrá pasado con la pasa. Seguro que muchos de nosotros no hayamos reparado en los colores, en las formas, en las sensaciones de la pasa. Y uno tiende a volver a una alimentación más natural, más equilibrada. Puede o no ser vegetariana, pero lo que sí es que la relación con la alimentación es muy diferente. No es una comida rápida, una comida de baja calidad, porque uno sabe y uno siente que eso no es conveniente para su cuerpo. No hay consumo en general excesivo de alcohol o de drogas. Y hay una mayor salud general. Todos los estudios demuestran que las personas que practican este tipo de técnicas, mindfulness o similares, tienen una mayor salud general. Hay estudios que demuestran que los telómeros no se acortan tanto, que todo el sistema de la neuroinflamación funciona mejor, etc. Tiene menos estrés. Y este sería el tema básico. En este momento se sabe, la teoría se llama neuroinflamación, si tiene interés luego lo comentamos en las preguntas, que el estrés crónico acaba siendo lo más tóxico para el ser humano. Produce cortisol aumentado, activa todo el sistema de citoquinas, interleuquinas, y esto produciría desde enfermedades cardiovasculares, que ya se sabía que el estrés era la causa, hasta cáncer, porque todo el sistema de defensa de linfocitos T se inactiva por el estrés crónico, con lo cual es más fácil tener cáncer, enfermedades como la diabetes o enfermedades psiquiátricas. Produciría, lógicamente, menor consumo de psicofármacos, porque las personas están más sanas, y para el sistema, menor consumo de servicios sanitarios. ¿Y cuáles serían las consecuencias sociales? Y con esto quería ir acabando. Fíjense que, ¿qué pasaría en una sociedad donde la gente fuese más consciente de su cuerpo, de sus necesidades? Va a hacer que inmediatamente sea más consciente de los demás. Se desarrolla lo que se ha descrito Thich Nhat Hanh, un maestro zen vietnamita, lo comentaba, ¿no? El interser. Es decir, uno siente mucho más que el resto de la humanidad son como nosotros, porque todos los seres humanos queremos lo mismo.
ser felices y evitar el sufrimiento. Y uno es mucho más capaz de conectar con ese anhelo fundamental que tenemos todos los seres humanos. Y desarrollamos una preocupación genuina por los demás, a la vez que la preocupación también es por nosotros mismos, porque todos estamos interconectados. Yo no me puedo preocupar por los otros si no me preocupo por mí y viceversa. Todos somos un mismo cuerpo, de alguna forma. Y mayor conciencia ecológica, sentiríamos la conexión no solamente con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, con todo el planeta. Porque nuestra atención aquí, en el presente, hace que podamos sentir ese pulso del planeta. El consumo sería menos compulsivo, el cuidado de la gestión medioambiental sería mucho mayor, volveríamos a la Tierra. Este es uno de los aspectos importantes que se han descrito en las personas que practican mindfulness o cualquier tipo de técnica meditativa. De hecho, la mayor parte de los ejercicios lo hacen siempre en el campo, ¿no? O en un entorno natural. Esto ha hecho que países como Estados Unidos, mindfulness esté invadiendo casi todas las áreas, desde la educación, institutos, universidades, hasta las empresas, hasta el día a día, porque son conscientes de que la auténtica revolución social seguramente va a venir por aquí, de abajo arriba, no de abajo arriba, no de arriba abajo. Y esta es una de las portadas de la prestigiosa revista Time, hablando de esta revolución mindful. Es decir, y como conclusiones, que vivimos en un mundo frenético que consume compulsivamente para no sentir. Este es el tema, para no sentir. Porque si uno está aquí no va a consumir compulsivamente, simplemente va a cubrir las necesidades razonables que tiene el cuerpo. Que la mente tiene dos formas de funcionar, solo tiene estas dos. Pensar continuamente, buscando objetivos y querer conseguir cosas, y ahí entra el consumo compulsivo, el modo hacer, o sentir el mundo. Y en ese sentir hace que uno conecte con sus necesidades, que uno conecte con el mundo y va a consumir de una forma razonable, sostenible, satisfactoria. Mindfulness nos conecta con este modo sentir, para poder activar este modo cuando queramos. Fíjense que la idea no es estar continuamente en modo ser, ¿no? Porque algunas veces la crítica que se nos hace en mindfulness es te vas a convertir en una especie de seta, ¿no? No sientes nada, estás ahí. No, tranquilos. Lo que queremos es no estar continuamente en el modo hacer. Es decir, cuando voy de vacaciones, disfrutar de las vacaciones y no querer conseguir objetivos también en vacaciones o en el fin de semana. Es decir, cambiar cuando quiero. Cuando estoy paseando, ¿no? No tengo que hacer nada especial, no tengo que estar rumiando mis problemas o solucionando las dificultades en el trabajo. Estoy paseando, nada más. Desconecto. Y las consecuencias de las prácticas de mindfulness serían una mayor salud física y psicológica, como ya hemos comentado, pero también ese consumo responsable, placentero, van a experimentar mucho mejor la satisfacción de una comida o de cualquier otra actividad si tienen la atención plena. En las tradiciones orientales se dice que el mundo es una perla brillante. Lo que quiere decir es que cualquier cosa que haga con atención plena es fascinante. Da igual fregar o estar en lo alto de una montaña, porque lo que hace fascinante el mundo es la atención plena situada en esa actividad. Y seríamos más solidarios con la humanidad y con el planeta. Un poco para terminar, quiero traer la carta del jefe Seattle al presidente de Estados Unidos. Es un clásico, en los años 1870, cuando ya estaba acabando el prácticamente exterminio de las tribus nativas americanas. Estados Unidos quiso comprar la reserva de estos indios, Chinook, y les ofreció dinero, bastante dinero. Y la carta de respuesta del jefe indio es esta. Se considera el mejor manifiesto ecológico de la historia de la humanidad, ¿no? Decía, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Eso es para nosotros una idea extraña. Cada pedazo de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Para el hombre blanco, modo hacer, pensad en modo hacer, no penséis en etnias. Un trozo de tierra es igual que cualquier otro, porque solo coge lo que necesita. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Arrasa la tierra de sus hijos y no le importa. Ese sería el modo hacer, básicamente. Esto es lo que sabemos, dice para acabar, ¿no? La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Nosotros nunca podremos entender al hombre blanco, nunca podremos entender el modo hacer. Dice, pero seguramente es porque solo somos unos pobres salvajes. Nada más. Muchas gracias.
Bueno, me voy a poner aquí cerquita para que estemos más juntos aquí. Bueno, no sé si quedarán todavía preguntas. En cualquier caso, Paula estará un poco atento por si alguien quiere pasarnos. Bueno, creo que ya todos tenemos un poco más claro qué es el mindfulness, sobre todo después de la práctica que nos ha hecho hacer Javier. Pero el mindfulness cualquiera lo puede hacer, y lo digo porque hay mucha gente que dice: yo soy incapaz de estar durante 5 minutos sentado sin hacer absolutamente nada. De hecho, bueno, una pregunta tiene que ver con eso. Sí, cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Ya hemos comentado que no es tener la mente en blanco, que eso no lo vamos a poder hacer. Van a aparecer pensamientos. Lo que queremos aprender con mindfulness es darnos cuenta de que nosotros no somos nuestros pensamientos, de que yo puedo poner la atención en una parte del cuerpo. Si aparece un pensamiento, me doy cuenta de que aparece, lo dejo pasar y vuelvo. Eso es lo que desarrolla lo que llamamos metacognición o descentramiento, es decir, el darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, que podemos tener cierta distancia. Eso al principio cuesta. En las personas que le cuesta mucho, lo que hacemos es adaptarlo a por ejemplo, mindfulness en movimiento, andando o con actividades corporales, ¿eh? Mindfulness en la respiración seguramente es una de las prácticas más difíciles dentro de mindfulness para los occidentales. Es más fácil el body scan, es decir, ir sintiendo el cuerpo por diferentes partes, andar o movimientos. Entonces, se adapta perfectamente a las circunstancias de la persona, pero todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? Hay personas que dicen que les resulta muy difícil cada momento, es decir, poder hacer una práctica durante unos minutos bien, pero luego, cada momento del día, ¿es posible estar consciente? Eso es el objetivo a largo plazo que nadie conseguimos. Lo que queremos es hacer prácticas cortas, ¿no? 5 minutos, vamos alargando 10 minutos, etcétera. Y es verdad que decía Vicente Simón, uno de los padres de mindfulness, que meditamos para no meditar. Lo que queremos es aprender a estar en ese modo ser, para en el día a día, en la cantidad de tiempos muertos que tenemos, poder pasar a ese estado. Pero es muy complicado estar siempre en ese estado, y además cuando hacemos algunas actividades no hace falta estar en ese estado, porque no se es tan productivo. Lo que queremos es pasar a voluntad. Yo no tengo nada especial que hacer, puedo estar paseando, estoy disfrutando con mis hijos, etcétera, y no tengo que estar pensando en lo que hice ayer, en lo que haré mañana, en mi jefe, en mis problemas, ¿no? Ese sería el objetivo. Es cuestión de entrenamiento, lleva tiempo, no vamos a conseguirlo. Pero los estudios dicen, yo creo que una de las ventajas de mindfulness es que tiene una gran evidencia científica, es una de las áreas de la neurociencia donde más se está investigando, que con una práctica estándar de los cursos que hacemos de mindfulness, en 8 semanas no solo hay cambios psicológicos, sino que cuando se hacen estudios de neuroimagen hay cambios en la plasticidad cerebral, porque el cerebro es muy plástico, se modifica. Hay personas que cuando hacen la práctica se duermen. Sí. Y bueno, ¿eso está mal? ¿Está bien? ¿Por qué? Eso es habitual. Nuestra mente bascula entre la excitación, que eso ya somos expertos, ¿no? Estamos siempre excitados, y en cuanto paramos un poquito, nos dormimos. Porque la mente está acostumbrada a que si no está completamente excitada es que toca dormir. Entonces, eso se aprende, se modifica, no os preocupéis, que eso forma parte de lo normal, ¿eh? Entonces, lo que solemos hacer es utilizar unas horas que sean más adecuadas. Si uno tiene sueño, duerme. Y solo después de eso hace la práctica de mindfulness. Pero mindfulness no es dormir. Si lo haces en una postura como la que hemos hecho aquí y tal, no es tan fácil dormirse, ¿eh? Lo que pasa es que la gente estamos muy cansados porque nos metemos tal presión que vamos agotados todo el día. Los españoles sabéis que somos el país que menos duerme de Europa. Estamos crónicamente estresados. Entonces, cuando empiezas a hacer mindfulness, te das cuenta. Y uno de los aspectos importantes es que uno cambia sus valores. Y dice, ¿para qué hago todo esto? Cuidado. Estamos desde hace unos años aprendiendo unos términos nuevos, mindfulness, meditación, relajación, y tenemos algunas dudas o confusiones. Sí. ¿Es lo mismo mindfulness que una meditación? Mindfulness y meditación se consideran sinónimos, sí. Habría alguna pequeña diferencia, ¿no? Mindfulness realmente es un estado de la mente. Es ese estado de la mente que permite estar aquí y ahora, presente, con conciencia plena, sin juzgar. Para alcanzar ese estado de la mente, la meditación suele ser la práctica habitual, ¿eh? Pero hay gente que es muy mindful de naturaleza, ¿eh? Hay gente que no necesita meditar y puede llegar a esos niveles sin meditar. Y hay meditaciones que no iban necesariamente a eso, ¿eh? Porque hay muchos tipos de meditaciones. Esa sería la única pequeña diferencia, pero en general se considera que mindfulness y meditación es más o menos lo mismo, sí.
Pero no relajación. Relajación es otro nivel. Como lo has comentado también, la relajación no llega a estos grados de desarrollo. La relajación solo consigue que el cuerpo esté más tranquilo, pero no trabaja sobre la mente. No vais a conseguir ese distanciamiento de los pensamientos, que es donde está todo el efecto curativo terapéutico del mindfulness. El mindfulness está claro que sirve para muchas cosas, pero aquí hay una pregunta que no sé si le podría ayudar o no. Dice, me gustaría que me recomendara algo para llevar mejor la etapa de duelo por la muerte de un ser muy querido y cómo ayudar a unos niños de 10 años que han perdido a su madre. ¿El mindfulness, esto les puede ayudar de alguna manera? Lógicamente puede ayudar, pero no tiene... A ver, mindfulness no es la panacea, no resuelve todo, no es necesariamente la mejor terapia para todo, etcétera, ¿no? Yo creo que esto hay que tenerlo claro. Y luego hay duelos normales. Quiero decir, si se ha muerto mi madre y tengo 10 años, voy a tener que llorarlo y hacer el duelo. Esto no tiene otra vuelta de hoja. Quiero decir que si el dolor se complica, etcétera, habría que hacer alguna intervención psicológica. Mindfulness puede ser una de ellas, pero uno de los mitos que decíamos era mindfulness no es para no experimentar dolor. Todos vamos a envejecer, vamos a enfermar, vamos a morir y vamos a ver morir a seres queridos, y eso forma parte del sufrimiento consustancial a la naturaleza humana. Con mindfulness sufriremos menos porque no nos resistiremos y lo aceptaremos mejor, pero unos niveles de sufrimiento va a haber. ¿Se puede detectar a una persona feliz porque sonríe más que los demás? Está muy demostrado que ese es uno de los factores. Es decir, en psicología positiva, una de las técnicas más sencillas que yo le recomiendo, hay dos técnicas que, de paso, si quieres, comento sí. Para que se lleven a casa. Sonreír es una, pero claro, es difícil, ¿no? Es decir, que si uno no tiene ese estado de la mente, el sonreír a pelo suena muy forzado. Claro, suena muy forzado. No, es decir, va muy asociado a otra práctica que es el agradecer. Agradecer es, yo les invito a que lo hagan todos los días. Piensen al final del día 2 o 3 cosas que han valido la pena hoy, que han sido realmente valiosas. Que pueden ser cosas tan sencillas como que está tomando una cerveza con un amigo, o que he visto una persona que hacía tiempo que no veía, o que mi hijo me ha dado un beso sin que yo lo esperase. Cosas muy sencillas del día a día. Poder parar y al final del día decir, tal, esto ha valido la pena, y agradezco a mí mismo por haberlo podido darme cuenta, al resto de las personas y a quien sea, si uno tiene creencias espirituales tenemos todos, agradece ese proceso. Piensen que las emociones son seres que se autoperpetúan. Si yo tengo emociones negativas, eso va a generar pensamientos negativos y nuevas emociones negativas en un proceso sin fin. Tenemos que aprender a generarnos emociones positivas, porque ellas van a generar pensamientos positivos y nuevas emociones positivas sin fin. Entonces, no basta con no tener emociones negativas, tenemos que poder generarnos emociones positivas, la sonrisa, el agradecimiento, o lo que llamamos la figura de afecto. La figura de afecto sería, cierren los ojos y pongan en su imaginación un ser vivo, que puede ser su mascota, un hijo, etcétera, que el simple hecho de verlos les haga feliz, les produzca una sonrisa. Piensen en, pues, insisto, igual su mascota, igual un niño, igual un amigo, una persona admirada, etcétera. Ustedes pueden generarse, cuando quieran, esa sensación de bienestar al hacer aparecer esa imagen de ese ser querido, de esa persona querida. Tenemos que acostumbrarnos a generar emociones positivas con frecuencia, porque es lo que rompe el proceso de emociones negativas. ¿Y esto que está contando tiene que ver con la terapia compasiva o es otra cosa? Sí, lo hacemos en compasión. Compasión y mindfulness son 2 terapias que van muy asociadas y son parte de lo que... Son técnicas muy sencillas, también tienen relación con psicología positiva, es que está todo muy relacionado. Técnicas sencillas para llevarse a casa y poder romper esa emoción negativa, que es lo que nos produce el sufrimiento, generándonos emociones positivas. Porque la compasión la tenemos un poco ligada a sentimientos religiosos o sentimientos un poco de pena de persona hacia la que tenemos al lado. No es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Nada que ver. De hecho, cuando ha venido a España, esa idea de la compasión solo la tenemos en España en general. No es la idea en países anglosajones y desde luego no es la idea en las tradiciones orientales, de donde surge. Si quieren tener una idea de la compasión, que es una técnica que utilizamos, una terapia junto a mindfulness y tal, es darnos cuenta del sufrimiento de los demás y de uno mismo, e intentar disminuir el sufrimiento, tanto de los demás como de uno mismo. Es un sentimiento entre iguales, donde uno es perfectamente consciente de lo mucho que sufrimos. Yo siempre digo, yo soy psiquiatra, lo que más me impresionó desde el principio de mi carrera es, 1, la cantidad de sufrimiento inmenso que hay en el mundo, que vemos en la consulta, y 2, que la mayor parte de ese sufrimiento es evitable, es secundario. No es un sufrimiento primario porque se ha muerto mi mujer, es un sufrimiento que me produzco pensando, jamás nadie me va a querer tanto, no voy a tener nunca más ninguna relación con nadie, voy a quedarme aquí en casa sin salir, ¿me explico?
es un sufrimiento secundario evitable. La compasión iría a eso, a darnos cuenta de que hay sufrimiento en el mundo y en mí mismo, y que yo me comprometo de alguna forma a intentar disminuir el sufrimiento de los demás y el mío, el primero. Esto es una cosa que llama mucho la atención a los orientales, la dificultad que tenemos los occidentales para ser compasivos con nosotros mismos. Quizás porque eso está ligado un poco a sentimientos de egoísmo que nos han dicho que está muy mal. Ese es el tema, sí. Eso tiene que ver con nuestras tradiciones culturales, etcétera, ¿no? Pero yo el ejemplo se les pongo en lo siguiente. Si tiene un niño aquí de 3 o 4 años que está llorando por lo que sea, porque se ha caído, porque está mal, ¿qué le surgiría espontáneamente? Cogerlo, abrazarlo, darle calor. Si son ustedes los que se sienten mal porque han tenido algún problema, ¿qué es lo que se les ocurre espontáneamente? Insultarse y decirse que inútil eres y no te está mal. Lo que es bueno para el niño o para un amigo que estuviese en esas dificultades es lo que tendríamos que hacer con nosotros, es lo sensato, es lo sano. Eso es compasión. Más preguntas para aclarar dudas. ¿El mindfulness es la misma técnica que se ejercita leyendo el libro El monje que vendió su Ferrari? Supongo que lo conoce. Sí, el monje que vendió su Ferrari hacía algo de mindfulness y más cosas también. Yo creo que no hacía solo mindfulness, no hacía negocios y otras cosas. Que está bien, pero hay que hacerlo con actividad mindfulness. Es que este no es un tema menor, ¿no? Porque al final los occidentales somos peculiares, ¿no? Y acabamos desnaturalizándolo todo. El yoga, que es una práctica mindful completamente, porque es sensación corporal, claro, nosotros lo hemos convertido en una especie de deporte, ¿no? Y mucha gente comenta que cuando hace yoga, en vez de estar, digamos, ojos cerrados, sintiendo el movimiento del cuerpo y tal, está mirando al de al lado, a ver si es más flexible que yo. O mirándome a mí mismo porque no soy suficientemente flexible, tengo que hacer todavía más ejercicio para... ¿Me explico? Y entonces compito con el de al lado y conmigo mismo, para nada esa es la filosofía original, sino sentir el cuerpo, sentirme a mí mismo, escucharme a mí mismo. Lo hemos convertido en un deporte competitivo en vez de en una conciencia corporal profunda, ¿no? Algo que más que una pregunta es una reflexión en la que yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Hemos hablado mucho de consumo y publicidad, lógicamente como para alcanzar la felicidad, ¿verdad? Pero aquí dicen, hay cosas también intangibles que dan la felicidad, sentirse querido, la amistad, el reconocimiento, un paisaje, tenemos clarísimo eso, claro, ¿no? Que es así. ¿Y eso dónde se compra? Efectivamente. En el Corte Inglés no he visto. Claro, porque eso sería el agradecimiento, eso sería el darse cuenta de la maravilla de estar vivo, de las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Ese sería el tema, eso no lo venden. Bueno, si es tan bueno el mindfulness, ¿por qué no se enseña en los colegios? ¿Por qué no se empieza desde niños? Hay gente preocupada, incluso una profesora que dice que ella es profesora de la pública en secundaria, que ha visto la aplicación de programas de este tipo. Bueno, ¿por qué no enseñamos a los niños desde pequeños? ¿Hay algún programa? Todavía no, ¿verdad? Claro, sí. No, me refiero así como ya oficial para ponerlo en marcha. Hay programas para utilizar y yo sé que nuestro gobierno aragonés es sensible a ello y están empezando a utilizarlo. Lo que pasa es que tenemos que entender las inercias. Quiero decir, no es el gobierno de Aragón o el gobierno de España, es que el ser humano lleva miles de años funcionando en modo hacer. Entonces, no es tan fácil plantearse que hay otra manera de funcionar, pasárselo a nuestros hijos. Hay miedo en el sentido de que hay personas que piensan, oye, no conviene que mis hijos sean muy compasivos o tengan mucho modo ser, porque se los van a comer en este mundo de depredadores en que vivimos, ¿eh? Entonces, luego hay otro aspecto que yo querría enfatizar. Los seres humanos surgimos en un contexto muy desfavorable, con grandes depredadores que se nos comían. Esto es lo que hay. Esto hace miles de años que no es así, pero nuestro cerebro se creó en ese momento, se estructuró en ese momento. Entonces nuestro cerebro está diseñado para estar mucho más alerta hacia lo negativo, porque lo que importaba era la supervivencia. Nuestro cerebro no está pensado para disfrutar de una puesta de sol. Está pensado para, si oímos a algún depredador o lo olemos, salir corriendo o luchar con él. Es decir, tenemos un sistema de alerta muy desarrollado. Entonces, tenemos que luchar con eso. El modo hacer surge ahí, porque uno tiene que sobrevivir. No sé si me explico. Es decir, que no es solo que si la sociedad, que si es que simplemente que la sociedad se pueda plantear que hay otra forma de funcionar, eso ya es fascinante. Ya llegará el momento cuando se pueda enseñar a los niños, ¿no? Pero de momento, yo siempre digo que el mindfulness lo conocí hace 20 años en Estados Unidos. Yo ya practicaba meditación, pero lo conocí entonces, era psiquiatra, y pensé, jamás llegar a España. Jamás, hace 20 años o 25, un psicólogo, un psiquiatra que practicase mindfulness, vamos, te descomulgaban. Pero esto está demostrando, es verdad que
Son cosas que quizás en una parte de la población se ven como cosas raras, de unos locos, de gente que, bueno, estos están un poco pirados, pero afortunadamente cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que hay que cambiar. De que hay que cambiar, sí. Yo creo que efectivamente hay una sensación, pero global, social, de que hay que cambiar porque ni el planeta lo soporta, ni la humanidad lo soporta, ni... En fin, ¿cómo? Habrá muchas formas, pero este puede ser una herramienta más, no la panacea, que puede ayudar a ese cambio global, social. Bueno, una pregunta que necesitaría una ponencia para contestar, porque la pregunta es cómo superar la depresión y la ansiedad, pero la transformamos en... ¿Esto le puede ayudar a una persona con depresión o con ansiedad a superarla? Puede ayudar. No es la única terapia, puede que no sea la mejor terapia para él, pero por supuesto puede ayudar. De hecho, en las guías que utilizamos los médicos, los psiquiatras, mindfulness es una de las más eficaces para la depresión recurrente. Cuando se han tenido varios episodios depresivos, mindfulness se considera de lo más eficaz que hay. A raíz de todo esto, escuché ayer una conferencia de una persona que durante mucho tiempo había tenido problemas de obesidad y que con el mindful eating, es decir, el comer como has comentado, pensando en lo que estás disfrutando de la comida, por supuesto quitando la televisión, había conseguido adelgazar. ¿Puede ser una fórmula para perder peso o no? Se está utilizando para eso. Fíjate que España ya tiene problemas serios. Es decir, ya somos nuestros niños son los segundos más obesos de Europa, creo, después de los de Gran Bretaña. Pero en Estados Unidos es una epidemia nacional. Uno no tiene más que ir a cualquier ciudad de Estados Unidos y ve el problema de la obesidad. Lo están enfatizando mucho porque sí que ayuda a comer mejor. Entonces, va bien para la obesidad. Insisto, no es que empieces a practicarlo y al día siguiente pierdas 10 kilos, ¿no? Pero sí que es un estilo de vida saludable, como hacer ejercicio u otros, y va a permitir que a medio plazo haya una disminución del peso, y también se utiliza en trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, en la bulimia, que es un descontrol de comida, funciona bien porque uno conecta mejor con todo el proceso, con todo el cuerpo. Si el entrenamiento de la mente es personal, lo hace cada uno, hay quien pregunta, ¿y por qué pagar por ello? ¿Por qué hacer algún curso de mindfulness? Si me permites también, Javier, contestar, porque no sabemos hacerlo, porque nos tienen que enseñar, ¿no? Sí. Si uno ya sabe, adelante, ¿no? Sí. Hay una pregunta que, francamente, es que no la entiendo. Es la última que me han entregado. Es una persona que dice que sufrió un accidente muy grave y tras un periodo medio largo ingresado le recetaron varios antidepresivos. Dice que no percibe tan bien como antes, quiero entender, ¿no? Y la pregunta es si es sugestión tuya o si se puede... Es que no lo entiendo bien. Ya asimilación del cuerpo como rutina... Es que yo no llegaba a entender la pregunta, perdona. Sí. O sea, que el medicamento no te está haciendo nada, te refieres. Ya. En este caso, por ejemplo, también el mindfulness le podría ayudar, porque efectivamente lo que comentaba el doctor antes es que, claro, cuando tomamos un medicamento durante mucho tiempo, al final ya no nos hace el efecto, lógicamente. Bueno. Yo ahí no voy a entrar porque eso tienes que hablarlo con tu profesional, ¿no? Que te diga, porque no conozco la situación, pero sí que es cierto que las personas que practican mindfulness normalmente consumen mucho menos fármacos, ¿no? Porque la salud general es mejor, hay mayor bienestar, hay menos dolor. El enfrentamiento con el dolor, yo creo que el dolor es el síntoma más frecuente que tenemos los seres humanos, ¿no? Y piensen que el dolor no es solamente un tema sensorial, es un tema de pensamiento y es un tema de emoción. Con mindfulness y otras técnicas, no quiero... lo que uno consigue es darse cuenta de dónde acaba la sensación corporal dolorosa, dónde empiezan los pensamientos catastróficos que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, esto es horroroso, no se puede aguantar, esto que me dé una medicación, etcétera, y la emoción negativa, normalmente de tristeza o de ira, que suele ir asociada. Si uno va desbrozando todo eso, lo que se va dando cuenta es que lo que es la sensación como tal es más tolerable, más soportable y generalmente no necesita tanto medicación, tanto analgésico. Y otros fármacos. ¿La clave para conseguir estos beneficios está en la constancia? Sí, este es un tema clave y difícil, ¿no? Porque fíjense que no hace falta mucho tiempo, 10-15 minutos al día, en actividades rutinarias como lavarnos, cocinar, etcétera, se calcula que estamos 2 horas al día. Entonces, eso es un vivero de tiempo para poder hacer ahí práctica informal. Pero con 5, 10, 15 minutos máximo al día se producen cambios a los pocos meses, cambios muy estructurales. Pero efectivamente es difícil el mantenerlo, a menos que
uno sea muy consciente de sus valores. Una de las cosas que se nota con mindfulness, y por ejemplo las empresas que están utilizando mindfulness lo ven, es que la gente cambia su escala de valores con la práctica y empieza a darse cuenta de qué es lo realmente importante, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago? ¿Qué sentido tiene estar aquí? Y entonces reestructura los valores y incluye mindfulness y otras cosas como más importantes. Y si algo es importante para nosotros, le dedicamos tiempo. La coherencia de los valores es, la vida es tiempo. Si algo es importante para ti, le dedicas tiempo. Si no, no estás siendo coherente, ¿no? El tiempo es algo tan subjetivo y tan, ¿no? Una pregunta muy recurrente. ¿Cuándo lo hago? Cuando quieras. Hay momentos más recomendados que son al principio del día, nada más empezar, levantarse por la mañana o por la noche, justo antes de acostarse o antes de cenar, pero la recomendación es hacerlo cuando se pueda, 5 o 10 minutos, luego se puede ir alargando más si te gusta, pero el momento da igual, lo importante es que lo hagas, es decir, es mejor hacerlo a horas cambiantes, lo mejor es hacerlo siempre a la misma hora, pero llevamos vidas muy complicadas. Pero es mejor hacer 5 minutos cuando sea que no hacer nada, ¿no? Porque al final va produciéndose. Y la constancia, como dices, es muy importante. Es mejor 5 minutos al día que 1 hora el domingo, ¿no? El fin de semana que tengo más tiempo. Es mucho más eficaz una pequeña dosis diaria porque es lo que hace que cambies durante el día a día, ¿no? Que es la clave. Bueno, estamos llegando al final. Javier, ¿eres más feliz que antes? No te podría decir, porque yo te comentaba que lo conocí hace 20 años, pero practicaba antes, ¿no? Desde los 15 y 18. Entonces, yo siempre me he sentido bastante feliz en general. He tenido problemas como todo el mundo en la vida, lógicamente. Pero yo creo que se llevan de otra manera. Pues si me permites, yo quiero terminar, porque yo sé que, hombre, los que estáis aquí seguramente creéis en estas cosas, porque por eso estáis aquí. Pero hay gente también muy incrédula. Entonces me gustaría terminar con una breve historia. Que tiene que ver conmigo. Hace 18 años me diagnosticaron un cáncer terminal. Yo tenía afectado el colon, el hígado lleno de tumores, el pulmón y el mediastino. Los oncólogos dijeron, a mi marido le dijeron que como mucho viviría 6 meses, no más. Y yo acepté esta situación porque realmente yo sabía que me estaba muriendo. En aquel momento, estoy hablando de hace 18 años, en España ni se sabía ni se conocía el mindfulness, pero sí tuve la suerte de encontrar una persona que me enseñó lo que llamamos técnicas de control mental. La base de la filosofía es la misma, exactamente igual que el mindfulness, solo que cambia un poco las técnicas que se utilizan. Y yo me dediqué a ello de lleno, me lo creí. Yo no creía, hablo a los incrédulos porque yo era antes una incrédula. 18 años más tarde, como veis, estoy aquí totalmente curada porque mi mente cambió, mi cerebro cambió. Los pensamientos cambiaron y mi cuerpo reaccionó a ese cambio. Y al final, pues gracias también, por supuesto, a la ayuda de los médicos y a estas técnicas, pues aquí estoy 18 años más tarde. Yo lo practico de manera habitual, por eso le preguntaba a Javier, la constancia es importante, es lo más importante, la constancia. Todos los días dedico unos minutos de mi día, porque como él decía, si lo dedicamos a trabajar, a ayudar a los amigos, a hacer la casa, ¿cómo no vamos a dedicarnos 5 o 10 minutos para nosotros? Y lo que yo sí os puedo asegurar es que soy mucho más feliz que antes. Mi vida ha cambiado totalmente. No mi vida, yo sigo siendo la misma, haciendo las mismas cosas, teniendo el mismo marido, el mismo trabajo, pero he cambiado yo por dentro, porque todo esto me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar, a ser más consciente, a vivir el presente, etcétera, etcétera. Todo lo que acaba de decir Javier, pues eso es lo que yo puse en práctica y, como digo, soy mucho más feliz que antes. Así que, para terminar, primero quiero agradecer muchísimo a Javier la charla que nos ha dado, la práctica que nos ha hecho, que nos ha ayudado un poco a saber qué es esto, porque hay muchas veces, ¿verdad?, que la teoría está bien, pero ¿y ahora esto cómo lo hago? Lo único que puedo hacer es agradecerle a él, agradecer por supuesto al Gobierno de Aragón su presencia hoy aquí, a la Fundación CAI, a Genes y Gentes, que es la que ha hecho todo posible, y por supuesto un deseo para todos ustedes o vosotros, que seáis cada día más felices. Muchísimas gracias y un aplauso para Javier, por supuesto.